Leonidas Yerovi comenzó escribiendo y refiriéndose en sus letrías a todo, ¿no? A la política nacional, a los problemas de la ciudad, a la inmigración, a la política internacional. Entonces él utilizaba la forma de las letrías políticas, que era una forma humorística, popular, divertida, que llegaba a una gran audiencia, para referirse y comentar y dar su punto de vista sobre una serie de eventos contemporáneos, ¿no? Porque él era un pata muy sencillo, o sea, él tomaba lo que era el lenguaje popular. Era una persona muy, manejaba una lengua muy culta, ¿no? Pero era un poeta popular, era un bardo. El ejercicio del periodismo en esa época estuvo dominada por la aparición de un nuevo periódico, La Prensa, 1903. En La Prensa se reunieron una serie de escritores nuevos, y ahí la figura de Yerovi, a través de sus letrillas, a través de textos escritos en verso, con rima, versos repentistas, escritos rápidamente y que tenían un gran impacto en los lectores, se convirtió en una figura central, ¿no? Participó de esta generación de periodistas que vivieron de su trabajo, ¿no? Que empezaron a vivir de su trabajo. No era él empresario y era su entretenimiento los fines de semana. Yerovi era un escritor que, si no escribía, como lo cito, no tenía para el garbanzo diario. Mi tía Yané me contaba que escribía en la casa, en las paredes. Entonces se le venía la inspiración y antes de que fuera a olvidarse, tomaba un lápiz y anotaba, ¿no? Y que llamaba al periódico, a La Prensa, donde él finalmente fallecería siendo director literario de La Prensa, y dictaba los versos por teléfono. Yerovi no fue un escritor que tuviese el tiempo para dedicarse a preparar una obra maestra, una obra, digamos, procesada y reelaborada una y 100 veces. Era un escritor repentista, un escritor que tenía plazos y que tenía que enviar sus textos a la revista o al periódico de turno. Él participó en muchas empresas editoras, entonces no hay una obra, un texto particular, digamos, que destaque. Su poesía lírica es quizá lo más elaborado, lo más denso y quizá aquello que tenga un valor estético mayor. Yo he encontrado en antologías de poesía en lengua española el célebre soneto: como un ir y venir de ola de mar, así quisiera ser en el querer, dejar a una mujer para volver a otra mujer para empezar. Recóndita, como uno de los mejores sonetos escritos en lengua española, ¿no? Un solo soneto, por no hablar de otros. Él tiene un poema que dice: conmigo y mi fantasía suelo entretenerme tanto, que es mi predilecto encanto vivir en su compañía. Cuando por cortesía salgo de ella lo mejor, aunque añoro huraño y sencillo, mi mundo, quizá mundillo, pero mi mundo interior. Con ocasión de su trágica desaparición, del cobarde asesinato que se lo llevó tan joven de entre nosotros, ¿quiénes estaban en la sala de redacción de La Prensa? ¿Quiénes acudieron a prestarle auxilio? Sus compañeros de trabajo. ¿Quiénes eran sus compañeros de trabajo? ¿Quiénes estaban allí en La Prensa escribiendo? Estaba Enrique López Albújar, estaba Alberto Ureta, estaba Alberto Hidalgo, estaban de aprendices Mariátegui portando plomos, Luis Alberto Sánchez de meritorio cuando uno acababa el Colegio de la Recoleta o acababa de hacerlo, estaba Abraham Valdelomar, estaba Federico Mor. En fin, era una pléyade de talentos que, por esas cosas del destino,
acompañaron en ese momento final de su vida, como lo habían acompañado los últimos años de ella, a Leonidas Yerovi. Y en su desesperación por salvarle la vida, tanto amor quizás precipitó el deceso, ocasionado por un infeliz que alevemente, armado de un revólver y un puñal, fue a buscarlo y asesinó a un hombre inerme. Junto con Felipe Pardo de Aliaga y Manuel Asensio Segura, Leonidas Yerovi constituye la trilogía, el trío, la trinidad de nuestros grandes autores del teatro clásico republicano. Leonidas parte del costumbrismo y se va en una dirección muy distinta, en un costumbrismo que se va volviendo cada vez más una mirada dramática, una mirada crítica al momento en el que vive, que es la república oligárquica. A diferencia de sus dos antecesores, Leonidas tiene una mirada mucho más desencantada, mucho más moderna, y no tengo la menor duda de que si no hubiera muerto tan tempranamente hubiera desarrollado el teatro peruano en otra dirección mucho más compleja. Creo que era un teatro que iba encaminado a convertirse quizá en el teatro más importante del Perú a inicios del siglo, ¿no? Ya tenía cosas ibsenianas, ya tenía cosas de los naturalistas, ya tenía otro tipo de lenguaje y él se daba perfectamente cuenta de hacia dónde quería llevar su teatro y el peso que quería que tenga su teatro. Pero tiene sus propias singularidades, ¿no? Yerovi está muy interesado ya en una clase media urbana típica, digamos, que tiene promesas, amenazas, que sueña con salir, alejarse completamente de la pobreza, que busca muchas veces replicar o se burla de las formas y modales de la gente de los sectores altos. Entonces ese es su sujeto social central, ¿no? La clase media urbana, que conoce de la modernidad, que conoce los nuevos consumos, pero que a veces no tiene el dinero, no tiene los saberes para vivirlos plenamente. Y ahí encuentra con un humor muy fino, nos muestra, digamos, esta angustia existencial, estas ansiedades, ¿no?, de este sector social a partir de una serie de historias dramáticas con conflictos muy bien manejados, con un diálogo muy rico, muy ágil, con personajes muy bien trazados, ¿no? Los personajes de Yerovi son los peruanos después de la Guerra del Pacífico, que están recuperándose de una debacle, que están tratando de construir un nuevo país, que se están encontrando con una serie de contradicciones. La de 4000 es probablemente la crítica más ácida que se ha hecho a la república aristocrática, ¿no? Esta república de rentistas, esta república de hombres que vendían el país, que modernizaban el país, pero que mantenían a una vastísima mayoría de pobladores fuera de ese avance. Pero Yerovi tiene la inteligencia de no reflejar ese mundo directamente. Los personajes de la de 4000 no son señorones limeños, son unos pobres diablos, en el mejor sentido de la palabra, que tratan de imitar a esos señores. Entonces uno siente en los personajes de Yerovi un desconcierto, son personajes que están desubicados y que todo el tiempo están tratando de construir algo nuevo sin saber muy bien a dónde están yendo. En ese sentido también Yerovi es un dramaturgo profundamente moderno. Yerovi apuesta por lo que yo he denominado una modernidad criolla, ¿no? Es alguien que apuesta por la modernidad, pero coloca en el centro de esa modernidad la sensibilidad criollo popular, ¿no? Él está muy ligado con ese mundo popular y por eso es enemigo del civilismo, enemigo de la aristocracia.
no hay una temática predominante en la obra de Yerovi, ¿no? Lo que hay son momentos distintos, ¿no? Decía, comienza con las letrillas políticas, pero por ejemplo, a pedido de la Crónica en 1912, le piden a él que empiece a escribir crónicas, artículos, prosa, ¿no? Y lo hace muy bien, ¿no? La crónica modernista es un formato, digamos, típico del modernismo, ¿no? Es un texto en el cual el autor, el cronista, revela un aspecto singular de la ciudad contemporáneo con una mirada inédita, ¿no? Y eso lo hace muy bien Yerovi con diversos tópicos, ¿no? De la ciudad de Lima, las pestes, las enfermedades, las huelgas, miradas, digamos, desde su propia perspectiva. El carisma que tenía la persona de Leonidas Yerovi, sumado a esta manera traviesa de ver la vida de una manera siempre crítica, sin entregarse a ningún poder, y el talento nato para rimar y aconsonantar, pues hizo que la gente rápidamente pudiera sentir afecto y aprecio por ese joven talento. Yo recuerdo que Ángela Ramos me hablaba de que cuando era chica en Lima le decían el niño Yerovi. Ese espíritu palomilla, juguetón, travieso, tenía algo de niño. Y lo que tenía de adulto era la justeza del criterio para reírse del poderoso, reírse del incompetente, del inepto y del pícaro y del bribón, y ponerlo en evidencia. Y por eso fue un personaje tan popular, fue un personaje tan querido, porque la gente se identificaba mucho con su trabajo, ¿no? Con sus obras, con sus artículos, ¿no? Entonces su muerte fue un evento, fue casi una desgracia nacional, en verdad, porque muy sentida, ¿no? Yo fui parte de la fundación de un grupo importante de los años 80 que se llamó el Grupo Ensayo. Lo dirigíamos Luis Peirano, Jorge Guerrillo, y cada uno de nosotros montó una obra el primer año y mi propuesta fue La Salsa Roja. Al comienzo, inclusive dentro del grupo, hubo un cierto desconcierto porque decían, pero esto es una obra ligera, ¿de qué habla? Y yo les dije, no, es importante reivindicar a este autor y mirarnos. La obra se estrenó en el 84 y fue un éxito descomunal, realmente, no estoy exagerando. Y creo que nos hizo ver, por un lado, la importancia de Leonidas Yerovi como dramaturgo, pero también la importancia de mirar nuestro teatro, ¿no? Creo que en ese momento todo el teatro costumbrista de alguna manera era muy mal visto, no mal visto, pero era visto como teatro menor, ¿no? Decían, Yerovi es un dramaturgo menor. No, no es ningún dramaturgo menor. Lo que pasa es que siempre tenemos esta especie de prejuicio que dice que todo aquello que es cómico no puede ser tan culto como aquello que es serio, porque si te diviertes, dice el sistema, no es culto. O sea, la cultura no es divertida, cosa que por supuesto no estoy de acuerdo. Entonces, fue muy importante ese momento. Están reunidos los amigos del poeta y celebran el éxito apoteósico que tuvo la de 4000. Y uno de ellos dice, lee esto, ¿no? Qué magnífico triunfo el de la poesía de Yerovi. Crece esta y se agiganta con el tiempo. Gana cada vez más en significación recóndita. Se torna a veces en latigazo de vindicación solidaria. Pareciera de Quevedo. Y no hay más, después de aplaudir ardientemente, sino que festejar al poeta y alegrarse con él de que la poesía sirva para tantas y tan gallardas cosas. España puede tener un Larra, un Vital Asa, el Perú tiene un Yerovi. Somos un país que sufre mucho, que siempre ha sufrido mucho el abuso, la explotación, la corrupción, y en eso necesitamos algún tipo de desfogue sin olvidarnos, o sea, no una risa que nos haga olvidar las cosas, sino una risa que nos ayude a reflexionar sobre las cosas, a convivir con las cosas. Y creo que desde esa perspectiva Leonidas Yerovi ha sido siempre un muy buen canal
para poder vivir esto, ¿no? Vivir en una sociedad como la nuestra. Él representaba un sentir, y no solamente un sentir, sino también una idiosincrasia, una forma de ser. Y yo entiendo que en toda la obra de Leonidas Yerovi hay, aparte de un talento extraordinario para la musicalidad del verso, una frescura, una espontaneidad que resultan notables, ¿no? Desde su más célebre poema, Mandolinata, ¿no? La musicalidad de sus octosílabos consonantes es sorprendente, ¿no? Titina, tina, tontina, la de la voz argentina y el aliento de jazmín. Sala tu ventana ingrata y oye la mandolinata que te doy desde el jardín. Había un no sé qué, y hay en su obra un no sé qué de travesura, de donaire juguetón, ¿no? De niño travieso, protesta pero sonríe, que no se llega a indignar porque desaparece toda sonrisa. Él prefiere la ironía. Creo que no solamente fue un periodista, un autor de teatro, un poeta, sino yo creo que fue un actor de su tiempo, ¿no? Que supo echar una mirada crítica, ¿no?, al acontecer político de su época. Fue uno de los primeros que denunció abiertamente los circuitos de corrupción del civilismo, ¿no? Tiene un mensaje, digamos, contra la corrupción y por la honestidad del proyecto republicano muy intensos, ¿no? Que lo hacen políticamente muy relevante en un contexto como el que estamos viviendo. Es decir, rumbo al Bicentenario es interesante constatar que hubo siempre voces críticas y voces que alertaron, digamos, sobre estos malos políticos, sobre este estado patrimonialista que imperaba en la época, ¿no? Entonces Yerovi es alguien que desde la literatura se enfrenta al poder. A mí, modestamente, muchos años después me tocó comprobar que molestar al poder, tanto político como económico, es a veces contraproducente. Y fue así como mi abuelo conoció el panóptico, ¿no?, en tiempos de Leguía. Y sus letrillas políticas, por ejemplo, son un documento valiosísimo de lo que era la política en ese momento, de lo que era el gobierno, de lo que era el Congreso, de lo que eran los líderes políticos, de lo que eran los caudillos, ¿no? Y cómo el pueblo sentía, ¿no?, a ese gobierno, ¿no?, a esa república que se estaba gestando, que se estaba formando, ¿no? Y por eso también es que gozaba de un gran afecto popular. Cuando él muere, más de 30.000 personas salen a las calles de Lima, y estamos hablando de una ciudad de Lima muy pequeña, que no llegaba al medio millón de habitantes, y salen a acompañar los restos de Yerovi, ¿no? Entonces supo ganarse esa simpatía, ese fervor del pueblo por su actitud beligerante contra el poder mal habido y mal utilizado. Tiene una actualidad y una vigencia impresionante, o sea, pareciera que fueran escritas ayer, ¿no? O sea, parecieran que son letrillas o versos o fragmentos de artículos recogidos del periódico de ayer. Hay una carta que le hace Leonidas Yerovi a José San Martín, o sea, casi 100 años después de la independencia. Le pregunta a San Martín qué hemos hecho para seguir padeciendo a la corruptela, ¿no?, para seguir padeciendo la prepotencia, los dictadores. ¿Qué hemos hecho como país, ¿no? Eso es lo mismo que podríamos preguntarnos ahora, ¿no?, 200 años después de la independencia. ¿Qué hemos hecho? Entonces, es bueno tener un Leonidas Yerovi que nos recuerde, ¿no?, que ya llevamos largo tiempo así. Entonces, leer a Yerovi es una manera también de leer a contrapelo nuestra historia republicana y de volver a mirarnos en lo que hemos sido y en lo que podemos ser, ¿no? Si su legado, no estuviera vigente, en primer lugar, no estaríamos conversando en este momento. ¿Cómo nos habríamos conocido usted y yo?
Estamos a 100 años de su partida física, celebrando 135 años de vida del poeta Leonidas Yerovi y de su obra. Y creo que por eso también es importante montar sus obras, porque su protesta, su mirada crítica sigue siendo actual, porque lamentablemente las cosas que lo molestaban siguen siendo tristemente actuales. Por otro lado, qué bueno que tengamos un autor que decía esas cosas no solamente con tanta verdad, sino con tanto humor y con tanta inteligencia. Así que me parece que lo que dice Leonidas Yerovi es importante y lo sigue siendo. Yo creo que esta charla, esta conversación, es la prueba más tangible de cuán vigente sigue estando y seguirá estando la obra de Leonidas Yerovi.